850 preguntas y respuestas de fisioterapia, traumatología y ortopedia. Preguntas 91 a las 100. Presentación con fines de estudio. Pregunta número 91. Respecto a las causas de aumento de lordosis lumbar, ¿a cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? Inciso A. Deformación postural. Inciso B. Mecanismos compensadores que resultan compensadores de otra deformación, como por ejemplo cifosis. Inciso C. Contractura en flexión de cadera. Inciso D. Todas son ciertas. Respuesta correcta. Inciso D. Todas son ciertas. En pacientes con lordosis es frecuente observar los hombros hundidos, rotación interna de las piernas y la cabeza adelante. Pregunta número 92. ¿En qué consiste la fractura de Monteggia? Inciso A. Fractura de diáfisis distal del radio con luxación de la cabeza del cúbito. Inciso B. Fractura del radio. Inciso C. Fractura del cúbito con luxación de la cabeza del radio. Inciso D. Fractura de la extremidad inferior del radio con desplazamiento posterior. Respuesta correcta. Inciso C. Fractura del cúbito con luxación de la cabeza del radio. El desplazamiento puede ser hacia adelante de la diáfisis cubital, con luxación anterior de la cabeza del radio. Pregunta número 93. De las siguientes afirmaciones de la fractura de Colles, ¿cuál es cierta? Inciso A. Fractura de diáfisis distal del radio con luxación de la cabeza del cúbito. Inciso B. Fractura del radio con luxación de la extremidad inferior del cúbito. Inciso C. Fractura del cúbito con luxación de la cabeza del radio. Inciso D. Fractura de la extremidad inferior del radio con desplazamiento posterior. Respuesta correcta. Inciso D. Fractura de la extremidad inferior del radio con desplazamiento posterior. El desplazamiento de la extremidad inferior del radio es triple, hacia atrás, arriba y afuera. Pregunta número 94. La abulsión de la apófisis estiloides del cúbito, ¿en qué fractura tiene lugar? Inciso A. Monteggia. Inciso B. Galeazzi. Inciso C. Colles. Inciso D. Smith. Respuesta correcta. Inciso C. Colles. La fractura de Colles es también conocida como la deformidad en dorso de tenedor. Pregunta número 95. ¿El nervio mediano en qué fractura puede lesionarse al quedar atrapado? Inciso A. Monteggia. Inciso B. Galeazzi. Inciso C. Colles. Inciso D. Smith. Respuesta correcta. Inciso C. Colles. Queda aprisionado por el hueso a su paso por debajo del ligamento transverso del carpo, lo que se manifiesta por parestesias en los dedos pulgar, índice y medio. Pregunta número 96. ¿En qué tipo de fractura se produce en ocasiones la rotura del extensor largo del pulgar? Inciso A. Monteggia. Inciso B. Galeazzi. Inciso C. Colles. Inciso D. Smith. Respuesta correcta. Inciso D. Smith. La ruptura del extensor largo del pulgar se produce a causa de la rugosidad ósea de la extremidad inferior del radio, por donde pasa el tendón. Pregunta número 97. ¿Qué tipo de fractura es aquella en la que existe rotura de la extremidad inferior del radio con desplazamiento anterior? Inciso A. Monteggia. Inciso B. Galeazzi. Inciso C. Colles. Inciso D. Smith. Respuesta correcta. Inciso C. Colles. Se conoce también como fractura de Colles invertida. Es consecuencia de un traumatismo en la muñeca en flexión forzada. Pregunta número 98. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la fractura de escafoides? Inciso A. Necrosis avascular. Inciso B. Luxación del semilunar. Inciso C. Afectación del nervio cubital.
Inciso D. Afectación del nervio radial. Respuesta correcta, inciso A. Necrosis avascular. La necrosis avascular es consecuencia de la disposición anatómica, pudiendo producirse la interrupción de la irrigación. Pregunta número 99. En la luxación del semilunar, ¿qué nervio es causante de parestesias? Inciso A. Cubital. Inciso B. Radial. Inciso C. Mediano. Inciso D. Interóseo. Respuesta correcta, inciso A. Cubital. El nervio luxado produce presión sobre el nervio mediano, causando parestesias en los dedos pulgar, índice y mediano. Pregunta número 100. ¿Con qué nombre se le conoce a la fractura de la base del primer metacarpiano? Inciso A. Bennett. Inciso B. Smith. Inciso C. Lopresti. Inciso D. Essex. Respuesta correcta, inciso A. Bennett. La fractura de Bennett se observa sobre todo en la práctica deportiva.